Le quería preguntar al doctor Rubinstein, ¿qué se hace frente a eso? Le pregunto como ex ministro de Salud, pero también como militante político del radicalismo. ¿Qué debería hacer? Supongamos que haya pasado en un gobierno de Cambiemos. ¿Qué se debería hacer para dar una señal a la sociedad y tratar de recuperar la confianza en la vacunación y la transparencia? Bueno, primero y fundamental que el poder político empiece a conectar con la realidad social y con las preocupaciones y la agenda social. Recién lo que comentaba Fernando y lo que decían ustedes respecto al discurso de hoy de la vicepresidenta, tiene que ver con esto ahora que estamos familiarizados con las burbujas, convivir en una burbuja política, en una burbuja emocional, desconectada absolutamente de la realidad y de las prioridades y preocupaciones de los ciudadanos. Y lo que ha ocurrido con el vacunatorio VIP, con todos los circuitos paralelos de vacunación, es, y creo que lo dije anteriormente, es un golpe brutal por debajo de la línea de flotación del gobierno, porque realmente lo que hace es desnudar un relato, un discurso vaciado. Aquellos que dicen que defienden la vida, la salud pública, la población más vulnerable, la justicia social, de golpe una situación así que aterriza tan brutalmente sobre la realidad, hace que se quiebre ese relato cuando se contrasta con las acciones. Y yo creo que esto es lo que está produciendo una enorme condena social. Y me parece que acá hay una agenda, que es la agenda de la gente, que está totalmente, la agenda del Poder Ejecutivo, del Gobierno, está totalmente divorciada de la agenda de la gente. Y creo que ese es el mayor problema. Es eso, ¿no, Alfredo? Me parece, me gustó lo de la burbuja, que vive en una burbuja, porque pero es verdad. Vos la escuchás hablar a Cristina y el lunes Alberto, y es lo mismo, es una desconexión de la agenda, como dice Rubinstein, de los problemas reales, ¿no? ¿Vos de verdad te pensás que la gente está pensando en Otesur, en los sauces, en ¿cómo se llama? Dólar futuro? Nada que ver. La gente está pensando en cómo le robaron la vacuna. Supongo yo, no soy un intérprete, ¿no? Pero te digo más, Johnny. Si uno ve la cuestión, inclusive, cosas tan brutales como el revoleo de los bolsos de López o la condena de Lázaro Báez o todos estos hechos de corrupción terrible que están teniendo lugar o que se están develando, por ejemplo, con los diarios, digamos, de Centeno y las investigaciones de Cabot, la realidad es que son medio abstractos, están lejos de la gente, más allá de que sean terribles. Pero esto, lo que ha sucedido ahora, es bien concreto. Esto está muy cerca, porque esto realmente, digamos, además en un escenario de pandemia y de escasez de vacunas como estamos teniendo, claramente acá una vacuna que vos das a alguien que no la necesita es una vacuna que dejás de darle a tu papá, a tu abuelo, a un médico, un enfermero o a alguien que la necesita. Entonces, acá está el problema, digamos, yo te diría, más concreto y más descarnado. ¿Qué registra usted de sus amigos médicos, de quienes trabajaron con usted en el hospital, en un sanatorio, los enfermeros, la gente vinculada a la salud? Es cierto, como yo decía, que están filtrando información para desnudar este nivel de corrupción y de tráfico de vacunas, doctor. ¿Y qué opinan? ¿Qué dicen? Algunos han salido a poner la cara, pero otros tienen cierto temor, ¿no? Hay muchísima bronca y enojo, y esto se ha manifestado a todo nivel, y no solamente en trascendidos, inclusive si uno escucha con atención al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, fue bastante claro. Maceira había sido funcionario de mi gestión, lo nombraron director del Posadas, es un tipo con una trayectoria muy buena. Creo que estuvo a cargo del INCUCAI. Es terapista, exacto, del INCUCAI. Y la verdad es que fue intolerable para él esta situación, imagino yo. Porque, digamos, ahí es donde se ve palpablemente, digamos, esto de los circuitos paralelos, donde cobra una dimensión y un volumen brutal la realidad, porque todavía no terminaron de vacunar a los trabajadores de la salud. Esa es la cosa. Entonces, ahí sí se ve de manera palpable el problema ético y moral, porque ya no, la corrupción no es solamente un hecho que tiene que ver con los bolsos de López. Esto también es corrupción. Y acá es donde se ve esto que yo decía antes, una vacuna para alguien que no está en la lista prioritaria, que se le da a alguien que no está en la lista prioritaria y se le deja de dar a alguien que estuvo peleándola, como los trabajadores de la salud, durante tanto tiempo. Una pregunta casi personal, individual, vinculada a Ginés González García. En algún momento tuvieron vinculación, obviamente, son dos sanitaristas de muchos años en la Argentina, uno peronista histórico, uno radical.
¿qué piensa de cómo terminó la carrera? Ahora dicen que lo van a mandar de embajador a Colombia, como fue embajador en Chile durante Cristina, cuando no decía una palabra sobre el tema aborto porque no se quería pelear con Cristina. Pero esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya? ¿Cómo lo va a recordar la historia Ginés González García? Que además lo acusan a ustedes de haber dejado vencer vacunas durante el gobierno de Macri. Yo creo que Ginés, ni en la peor de sus pesadillas, pensó que iba a acabar como acabó. Yo creo que venía a coronar una carrera sanitaria y política con una muy buena gestión que tuvo hace 15 años. Con Duhalde, dice usted. Con Duhalde y después con Néstor Néstor. Kirchner, claro. Y yo realmente lo conozco, por supuesto. Si bien no compartíamos muchas cosas, era como que teníamos mundos diferentes desde lo académico, la verdad es que lo conociéramos, era una figura muy conocida. Después yo creo que se encontró con una cosa totalmente diferente. Él tenía un poder que actualmente no lo tenía más, un ministerio que había sido loteado, claro, muy débil, digamos, en cuanto a la gobernanza de ese ministerio, con una situación, con un problema serio de caja, cosa que no estaban acostumbrados, y con la pandemia. Y yo creo que ahí derrapó y derrapó mal. Lamentablemente conmigo tuvo una cosa personal muy encendida. Bueno, claramente tuve carpetazos, denuncias, amenazas por todos lados, obviamente infundadas. Y la verdad que lamento mucho cómo ha terminado. Terminó muy mal, terminó además con un escándalo. Yo creo que lo tiraron a los perros, que tal vez no se puede circunscribir en Ginés esto que pasó. Claro. Y me da mucha pena, porque bueno, fue una figura muy importante y muy reconocida, que lamento que haya terminado así. Qué título importante. Si yo estuviese trabajando en un portal de noticias, a Ginés lo tiraron a los perros, dijo el doctor Adolfo Rubiten. Muchísimas gracias por haber venido y por sus declaraciones aquí en el Diario de Leuco. No, gracias, doctor, Alfredo.